de copias fue una propuesta que me hizo Mariana Lerner, la editora de Ripio, para que armáramos un libro juntas, un libro de ensayos, en principio, de textos que tendieran en esa forma al ensayo, en torno al tema de la copia, que es muy enorme, que es una cosa que está presente en la vida cotidiana, en el arte, es un problema del arte y de la cultura popular también. Y entonces me puse a ver en qué cosas de la vida cotidiana o de mis intereses aparecía este problema que ya está en mi obra mucho y que yo quería retomar quería elaborar de manera literaria, digamos. El libro estructuralmente es un rizoma y también es una constelación. Me gusta mucho pensar en esa forma, ¿no? Cosas que se conectan entre sí y a veces lo que uno tiene que hacer es encontrar el atajo entre esos puntos, ¿no? La constelación permite tomar esos atajos de manera más rápida y a mí me interesaba mucho eso, ir desde, no sé, cómo Taylor Swift está regrabando sus discos por un problema de derechos, para tener los derechos de reproducción, a cómo en la década del 70 había gente que tenía que falsificar documentos para personas clandestinas, para que pudieran, o sea, la copia como una forma de supervivencia está conectada de alguna manera con el arte, con la cultura y también con problemáticas que tienen que ver con la identidad, ¿no? Con escribir, con tener una letra propia, con tener una voz propia. Esa pregunta que atraviesa la literatura también, que es encontrar la voz propia, es una búsqueda que tiene que ver con la copia, porque uno siempre está copiando también otras voces para aprender. Y también copiamos para aprender a hablar y para aprender a amar o para aprender a hacernos viejos, o sea, todas esas cosas de la vida, las cosas más vitales, también se aprenden copiando y me interesaba tocarlo de la manera más libre y más abierta posible, ¿no? Por lo menos para este libro. A lo largo del libro hay muchas formas de la copia que voy explorando, siempre pensándola como algo que se multiplica, ¿no es cierto? Que a diferencia del doble, por ejemplo, que podría haber sido, y que es parte del libro como tema, el doble que es siempre un par binario, la copia es múltiple y tiene que ver con algo sobre lo que perdemos el control también, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con algo que se toca con otra cosa. A mí me interesaba mucho explorar el tema del contacto que hay en la copia. Un contacto parecido al que puede haber, por ejemplo, en la magia, ¿no? En la magia siempre tiene que haber un cuerpo que toca a otro, una situación que toca a otra, o un espíritu que toca a un cuerpo, y en la copia algo de eso se replica y tiene un eco que me interesaba investigar. En el mundo del arte, y siempre que hablemos de qué tipo de arte, ¿no es cierto?, hay que definir, la copia tiene mala fama, primero porque se supone que la invención y la originalidad siguen siendo paradigmas muy importantes, y por otro lado porque en los objetos que se comercian en el mundo del arte, la unicidad es parte de ese valor, ¿no? Una pintura es única, un dibujo es único, y parte de su valor muchas veces es que se pueda garantizar esa unicidad. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de aventuras en torno a la copia, ¿no? Desde los falsificadores hasta las sospechas de que hay obras que no son verdaderas, digamos, porque no fueron hechas originalmente, no sé, como por ejemplo, no está en el libro, pero estoy pensando en un pintor como Fader, del que siempre se decía que había copias o ciertas sospechas, ¿no? De que si todas las obras que circulan son de él. Ese tipo de problemática en el arte es muy central. Todo el trabajo que hice en torno a manuscritos, copiando inicialmente y después calcando, en realidad lo hice siempre mediada por la experiencia digital. Empecé a encontrar archivos en internet, buscando. Hay muchísimas cosas que en una deriva uno puede encontrar fácilmente y otras que son un poco más complejas, pero que están en bibliotecas públicas, que han escaneado su material, que lo han digitalizado, entonces uno puede ver cómo era la escritura de Alejandra Pizarnik, cómo era la escritura de Charlotte Brontë, cómo era la escritura de Jane Austen, de Borges. Y yo traté de calcar para tratar de acercarme lo máximo posible al gesto de esa persona, que en muchos casos ya ni siquiera está viva. Y bueno, el calcar, que es diferente de copiar, es más íntimo todavía, era como un recurso que usé y que está en el corazón de este libro y de este proceso de trabajo.
La diferencia entre calcar y copiar es un poco mecánica en el sentido de que uno tiene que, para copiar, siempre comparar. Copiar es más binario, en cambio calcar significa poner una piel prácticamente arriba de una forma, en este caso un papel semitraslúcido, o a veces un papel usando la luz de la pantalla de la computadora. Entonces te podés acercar mucho más todavía al gesto y aún así es imposible a repetir el gesto que hizo otro. Es una cosa más mecanizada y a la vez más íntima. En cambio, copiar requiere todavía algunos ajustes que tienen que ver con la comparación.